durante todo un año, sin que nadie lo supiera, estuve ayudando económicamente al anciano que había sido chofer de mi marido, el mismo hombre al que él despidió sin darle ni un euro. Hoy, frente a la tienda, me detuvo de repente y me habló casi sin mover los labios. Mañana no te subas al coche con tu marido, vete en autobús. Es cuestión de vida o muerte. Cuando veas quién va en ese autobús, lo entenderás todo. Y así fue como terminé subiéndome a aquel autobús. Hola, cuéntenos en los comentarios. Desde donde nos están escuchando, no olviden suscribirse, dejar su me gusta y disfrutar de esta historia, pero antes de que aquel susurro pusiera mi mundo patas arriba, todo parecía un martes cualquiera, un día gris. Con ese olor mezclado de polvo viejo y detergente barato, Carmen estaba junto a la caja de una tienda de artículos para el hogar, ordenando toallas de felpa sin pensar, casi en automático. Tenía 38 años, pero cuando se veía reflejada en el escaparate, bajo la luz cansada del atardecer, sentía que la mujer del cristal era mucho mayor. Los hombros, acostumbrados a cargar cajas pesadas, se le habían encorvado con los años. En torno a los ojos, unas sombras persistentes que ninguna crema lograba disimular. Carmencita, cóbrame también este mantel, pidió una clienta habitual, una señora mayor con un abrigo color beige, pero revísalo bien, que no tenga enganchones. Claro que sí, doña Ana, respondió Carmen con esa voz suave y serena que tranquilizaba a cualquiera. Extendió la tela sobre el mostrador, pasando los dedos por el lino. Eran manos de trabajadora, uñas cortas, piel seca, manos que no temen al esfuerzo, pero que a veces se esconden cuando llega visita. Sonrió a la clienta, aunque su mente estaba lejos de allí. Era día 18, el día en que cometía, una vez más, su pequeño delito silencioso contra el presupuesto familiar, cuando la tienda cerró y la persiana metálica cayó con estrépito, separando la luz del escaparate de la calle oscura. Carmen no tomó el camino de casa. Se ajustó el abrigo gris, comprado 3 años atrás en rebajas, viejo pero todavía decente, y se dirigió al parque. En el bolsillo llevaba un sobre blanco dentro de un monedero gastado. No había mucho, 100 euros. Para algunos, una cena cualquiera. Para ella, unas botas de invierno que llevaba meses posponiendo. Para quien le esperaba sentado en un banco, significaban sobrevivir. Salvador, el antiguo chofer de su marido, el hombre que había conducido para Antonio durante 5 años, estaba encorvado bajo un viejo plátano. Carmen recordó perfectamente aquel día en que Antonio llegó a casa furioso, lanzó las llaves sobre la mesa y dijo: he echado al viejo, ya no es de fiar, se le va la cabeza. Y además el coche olía a tabaco. Ella sabía que Salvador había dejado de fumar hacía más de 10 años, y también sabía que su falta de fiabilidad no era más que haber visto demasiado y haber callado con demasiada dignidad. No discutió, nunca lo hacía, simplemente empezó a apartar dinero, de pequeñas primas, de trabajos extra, de ahorrar en el almuerzo. Salvador, lo llamó en voz baja. El anciano dio un pequeño sobresalto y levantó la cabeza. Bajo la farola, su rostro parecía casi transparente. Intentó ponerse en pie apoyándose en el bastón, pero Carmen lo detuvo con un gesto. No, hace frío, tome, le dijo, mirando alrededor, y le deslizó el sobre en la mano. Los dedos de Salvador estaban helados, temblorosos. Compre su medicina del corazón, y fruta, no se olvide de la fruta, Carmen. Hija, no hacía falta, si Antonio se entera, me mata, susurró él, aunque apretaba el sobre con fuerza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Eres una santa, él no te merece en absoluto. Carmen se apartó, incómoda, con las mejillas ardiendo. Nunca se había visto como una santa, solo recordaba cómo Salvador la había recogido del hospital el día que nació Anastasia, mientras Antonio estaba ocupado en una reunión, como había mecido el cochecito mientras ella corría a la farmacia. Váyase a casa, Salvador. Y cuídese, dijo, dándole una palmada en el hombro antes de marcharse rápido. En casa hacía calor, pero el ambiente estaba pesado. En la cocina, la televisión murmuraba de fondo. Antonio estaba sentado a la mesa, absorto en su móvil. Frente a él, la cena fría, intacta. Seguía siendo un hombre atractivo, a sus 41 años, con algo de barriga y el pelo aclarando. Conservaba ese aire ordenado de funcionario medio que una vez la enamoró, pero ahora había algo distinto. Se sobresaltó cuando la puerta se cerró y giró el teléfono boca abajo. ¿Ya llegaste?, preguntó sin mirarla. La cena estaba muy buena, gracias,
No tenía hambre. Carmen se quitó el abrigo, sintiendo el cansancio habitual en las piernas. Estás pálido. Antonio, ¿todo bien en el trabajo? Sí, sí, respondió con brusquedad, antes de forzar una sonrisa torcida. Solo estoy cansado. Oye, mañana tengo que ir a Guadalix, un seminario obligatorio. Guadalix estaba a unos 40 kilómetros. Antonio viajaba mucho, aunque solía quejarse. Esa noche, en cambio, parecía inquieto. De acuerdo, dijo ella mientras ponía el hervidor. ¿Quieres que te planche una camisa? No, no, lo hago yo, respondió levantándose de golpe. En ese instante, el teléfono vibró sobre la mesa, lo agarró como si fuera algo peligroso. Yo me encargo, y mañana te llevo yo al trabajo. Saldré temprano. Carmen se quedó inmóvil con la taza en la mano. Hacía años que no la llevaba. Siempre decía que no le venía de paso. Tú, llevarme. Claro, somos familia. No, se inclinó y le dio un beso torpe en la mejilla. Sus labios estaban secos y su camisa olía a un perfume femenino, intenso, desconocido. Carmen apartó el pensamiento. Confiar era lo que siempre había hecho. Gracias. Susurró. Me duelen mucho las piernas. Más tarde, cuando Antonio se fue al baño llevándose el móvil, Carmen recordó que no había comprado leche para Anastasia. No quiso molestarla mientras estudiaba. Se puso el abrigo sobre la bata y salió a la tienda de 24 horas. El viento húmedo la recibió en la calle. La farola del portal parpadeaba, proyectando sombras inestables. Compró leche y pan. Al salir, una figura emergió de la esquina. Carmen ahogó un grito. Era Salvador, pero ya no era el mismo. Tenía el rostro gris, los labios temblorosos. Respiraba con dificultad. ¿Qué hace aquí?, preguntó ella. Él la agarró del abrigo con desesperación. Carmen, escúchame, mañana no te subas a su coche. ¿Me oyes? No lo hagas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiere controlarte, saber exactamente dónde estás. Salvador tragó saliva. No vayas con él. Mañana a las 7:15 sale un autobús a Guadalix. Súbete a ese. ¿Para qué voy a Guadalix? Yo tengo que trabajar. No tiene que ver con el trabajo. Su voz se quebró. Es vida o muerte, Carmen. De esa vida que crees que es tuya. El miedo en sus ojos la dejó helada. Ve en ese autobús, repitió, soltándola. Siéntate y mira. Cuando veas quién va allí, lo entenderás todo. Desapareció en la oscuridad. Arriba, en la ventana, la silueta de Antonio hablaba por teléfono. Carmen sintió como el suelo firme bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. A la mañana siguiente, Carmen mintió. La primera mentira en 20 años de matrimonio. Anastasia está mal del estómago. Me quedaré un rato en casa. Luego iré sola. Antonio ni miró hacia la habitación de su hija. Asintió, besó el aire y se fue. Carmen esperó a que el coche desapareciera y entonces salió. En la estación, el autobús viejo ya estaba allí. Se sentó atrás. Junto a la ventana, delante, una mujer con una niña se movía. Inquieta, la niña se giró y miró a Carmen, y entonces lo vio. Los ojos de Antonio, el mismo gesto triste, la misma barbilla con hoyuelo, y en su cuello, aquel medallón de plata que Antonio había dicho haber perdido. Carmen se aferró al asiento, el aire desapareció, y lo comprendió todo. Lidia, siéntate bien, la corrigió la mujer sentada a su lado. Era joven, atractiva, con el cabello cuidadosamente arreglado y una presencia impecable. Victoria, ese nombre apareció de pronto en la mente de Carmen, sin previo aviso. No sabía cómo ni por qué, pero encajaba perfectamente con aquella mujer elegante, envuelta en un abrigo moderno. El autobús redujo la velocidad al entrar en Guadalix. La mujer tomó a la niña de la mano y ambas se levantaron para bajar. Carmen, como si estuviera dentro de un sueño ajeno, se puso de pie detrás de ellas. Tenía las piernas entumecidas, como si no le pertenecieran. Bajaron en una parada rodeada de chalets. Carmen mantuvo la distancia, ocultándose entre los pocos peatones y bajo la luz amarillenta de las farolas. Se sentía miserable, como alguien que espía una felicidad que no le corresponde, pero no estaba allí para robar nada. Su propia felicidad se deshacía paso a paso, convertida en polvo. La mujer y la niña giraron por una calle estrecha, flanqueada por casas de ladrillo bien cuidadas. Frente a una de ellas, con una valla verde y un jardín impecable, había un coche familiar aparcado, el coche de Antonio, su berlina plateada. Carmen se quedó inmóvil en la esquina de la casa contigua, presionando la espalda contra el muro frío. Se asomó apenas lo suficiente para ver la entrada. La cancela se abrió. Antonio salió al porche. Llevaba un jersey informal,
El mismo con renos que Carmen le había regalado la Navidad pasada, aquel que, según él, se había quedado olvidado en un armario del trabajo. En una mano sostenía una taza grande de té caliente, del que aún salía vapor. Papá, papá ha llegado, gritó la niña, tirando la mochila al suelo y corriendo hacia él. Antonio dejó la taza en la barandilla, abrió los brazos y la atrapó al vuelo, la levantó, la hizo girar en el aire entre risas. Esa risa, Carmen no la recordaba así desde hacía años, era auténtica, libre, joven, mi princesa. ¿Qué tal el viaje?, dijo él, besándole la cabeza. Luego dejó a la niña en el suelo y se acercó a la mujer, la rodeó por la cintura con un gesto natural, íntimo, como si llevaran toda la vida así. Ella le dijo algo al oído, sonriendo, y le acomodó el cuello del jersey. Antonio se inclinó y la besó. No fue un beso en la mejilla, como el que le había dado a Carmen esa misma mañana, fue en los labios, largo, suave, cariñoso. Las piernas de Carmen cedieron, se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el asfalto húmedo y sucio, sin importarle el abrigo ni el frío. Aquello no era una aventura ocasional, no era una relación pasajera, era una vida, otra vida, una vida completa, real, donde Antonio era feliz, donde se sentía en casa, una vida en la que era padre de una niña con sus mismos ojos, una vida en la que Carmen no existía, y por la edad de la niña, nunca había existido, al menos desde hacía 7 años. Algo se rompió dentro de su pecho, como si una cuerda tensa, la que la había sostenido todo ese tiempo, se partiera de golpe. Carmen se tapó la boca para no gritar, sus hombros temblaban en un llanto silencioso, las lágrimas le corrían calientes por las mejillas, mezclándose con el rímel y empapando el cuello gris del abrigo. Desde el suelo, pequeña, aplastada, miraba la escena perfecta al otro lado de la valla verde. Recordó cómo había ahorrado en comida para comprarle a Antonio unos buenos zapatos, cómo le había cosido los calcetines gastados, cómo había creído cada excusa sobre viajes y reuniones. Qué ingenua, qué ciega, qué patética. Antonio recogió la mochila de la niña, abrazó a su mujer y los tres entraron en la casa. La puerta se cerró, el calor quedó dentro. Carmen se quedó fuera, sola, en un pueblo extraño, sentada sobre el asfalto frío, con un vacío en el pecho tan grande como aquella casa. Intentó respirar, pero el aire se le atascó en la garganta, duro, doloroso. Se encogió, abrazándose las rodillas, hundiendo el rostro en la lana húmeda del abrigo. Entonces, por fin, se permitió llorar, en voz alta, en gemidos, como un animal herido al que han dejado a la intemperie. No se levantó enseguida, primero apoyó la mano en el ladrillo áspero, luego, muy despacio, como si fuera una anciana, logró incorporarse. Tenía las rodillas mojadas y manchadas, pero no le importó. Se sacudió el abrigo con un gesto automático y se alejó de la casa de la valla verde. El regreso fue un vacío borroso. No recordaba cómo subió al autobús, ni el trayecto, ni cuando abrió la puerta de su piso. Solo sabía que acabó sentada en la cocina, mirando el hervidor frío, esperando. Antonio llegó 3 horas después, entró silbando, dejó las llaves en la mesita, con el mismo sonido de siempre. Carmen, ya estoy en casa, dijo desde el recibidor. El seminario terminó antes. He comprado tarta. Se quedó callado al entrar en la cocina. Carmen estaba sentada a la mesa, inmóvil, ni siquiera giró la cabeza. Su abrigo seguía hecho un bulto sobre una silla, con manchas de suciedad en el bajo. Carmen, ¿qué te pasa?, preguntó, inquieto. ¿Le ha ocurrido algo a Anastasia? Ella levantó los ojos despacio. No había lágrimas, solo un cansancio infinito. La he visto, Antonio, a ella y a la niña, a Lidia. El silencio cayó sobre la cocina, pesado, vibrante. Antonio palideció. La caja de la tarta se le escapó de las manos y cayó al suelo, pero ni reaccionó. Tú, has estado en Guadalix, susurró. Tiene tus ojos, continuó Carmen, con una voz plana, y tu medallón, el que decías haber perdido. Antonio se desplomó en la silla frente a ella, toda su imagen segura se desmoronó, se cubrió el rostro. Carmen, perdóname, no supe cómo decírtelo. Lloraba sin dignidad, con sollozos torpes, empapándose la cara. Fue un error hace 7 años. Yo no quería hacer daño a nadie. Te quiero, Carmen, pero no podía dejarlas. Lidia es solo una niña. Carmen lo miraba sin sentir nada, ni pena, ni rabia. Solo una repulsión profunda. Veía a un cobarde. ¿No querías hacer daño a nadie?, preguntó en voz baja. Me mentiste durante 7 años. Cada día,
cada minuto. En ese instante, la puerta se abrió con un sonido firme. Trinidad, la madre de Antonio, entró como siempre, tenía llaves, nunca llamaba. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire, observó a su hijo llorando, la tarta en el suelo y a Carmen inmóvil. Antonio, deja de lloriquear. Levántate, él obedeció, secándose la cara con la manga. Trinidad se quitó los guantes con calma. Los colocó sobre la mesa y miró a Carmen sin el menor rastro de compasión. Así que ya lo sabes, dijo con frialdad, era cuestión de tiempo. Usted lo sabía, dijo Carmen, no preguntaba, afirmaba. Claro que sí, bufó Trinidad. ¿Quién crees que ayudó a comprar esa casa? Con su sueldo. No me hagas reír, se sentó con elegancia. Escúchame bien, Carmen, has sido una buena esposa, pero no le diste a mi hijo lo más importante, un heredero. Tenemos una hija, Anastasia. Una hija está bien, respondió con desdén, pero un hombre necesita un hijo. Después de ella, no pudiste tener más. Victoria es joven, sana, ya le dio una hija y le dará más. Usted se la presentó. Ayudé a mi hijo a conseguir lo que necesitaba. Cortó Trinidad, y tú deberías haberlo entendido. Te encerraste en tu trabajo, dejaste de ser su mujer, te volviste cómoda. Cada palabra fue un golpe. No justifico a Antonio, continuó, pero tú tampoco eres inocente. No habrá divorcio. Un escándalo no le conviene, ni a ti. ¿A dónde irías? Todo seguirá igual. Él aquí, ella los fines de semana. Tú mantienes las apariencias. Piensa en tu hija, y si no acepto, nadie te va a preguntar. Sonrió Trinidad. Piensa bien. Por la tarde, Carmen llamó a Elena. Qué horror, dijo su amiga. Pero, eras feliz, feliz de mentira. No tomes decisiones impulsivas. Los hombres son así. Carmen colgó, salió al balcón, la ciudad brillaba abajo, todos sabían. Volvió al dormitorio. Antonio dormía en el sofá, abrió el armario y sacó una bolsa vieja. No sabía a dónde ir, pero sabía una cosa. No volvería a ser conveniente. Empezó a meter su ropa despacio, cada prenda era un paso. Por la mañana no se fue. Anastasia tenía fiebre. Carmen se quedó, pero al mediodía recibió un mensaje, número desconocido, parque, el mismo banco, en una hora. Es importante. Carmen supo quién era, salió diciendo que iba a la farmacia. Sus pasos la llevaron solos hasta el viejo plátano de sombra. Salvador ya estaba allí cuando Carmen llegó. Esta vez no se ocultaba entre sombras ni fingía indiferencia. Permanecía sentado, recto, con ambas manos apoyadas en el mango de su bastón. A su lado, sobre el banco, descansaba una libreta vieja, de tapas de polipiel gastada, de esas que la empresa de transportes regalaba a los conductores hacía más de 20 años. Salvador. Carmen se sentó a su lado sin mirarlo, sentía una vergüenza profunda, vergüenza por no haberle creído cuando la advirtió, vergüenza porque él había visto con sus propios ojos su humillación. ¿Lo viste?, preguntó él, con voz grave y cansada. Sí, lo vi. Bien. Que el anciano asintió despacio, como quien pone el último sello a un documento importante, luego empujó la libreta hacia ella. Entonces ya estás preparada para saberlo todo. ¿Qué es esto? Mi conciencia, Carmen. Ella abrió la primera página. La letra de Salvador era grande, dura, con trazos angulosos. Todo estaba anotado con precisión casi obsesiva. Fechas, horas, kilómetros, direcciones. 12 de marzo, Guadalix, calle Mayor, 14, espera de 3 horas, juguetería, 45 €, 5 de abril. Banco del Norte, retirada de efectivo, 20 de mayo, Clínica Pediátrica Salud, Guadalix, pago de consulta. Las hojas crujían bajo sus dedos, como papel seco, año tras año, 5 años completos de registros minuciosos. No lo llevaba solo a pasear, Carmen, dijo Salvador, mirando al frente. Yo lo veía todo, yo era su coartada. Imitó su voz con amargura. Salva, di que estamos en la obra. Salva, pasa por la floristería y compra un ramo. Di que es de mi parte mientras hago una llamada. Hizo una pausa. Me callaba porque necesitaba el trabajo. Mi pensión no alcanza. Mi mujer está enferma. Vendí mi conciencia por un sueldo. Carmen seguía pasando páginas, en silencio, hasta que, hace un año, la voz del anciano tembló. Volvíamos de Guadalix. Él estaba exultante, decía que su hija Lidia había dicho su primera palabra, y yo cometí el error de recordarle. Señor Antonio, hoy Anastasia tiene el recital de fin de curso en el conservatorio, usted prometió ir. Salvador sonrió con amargura, me miró
como si yo fuera basura. Tú conduce, viejo, y no te metas donde no te llaman. Dijo que Carmen era fuerte, que podía arreglársela sola, que Victoria necesitaba ayuda. Al día siguiente me despidió, dijo que yo no era de fiar. Carmen se detuvo en una anotación fechada 6 meses atrás, Banco Central, retirada cuenta de estudios, 1.500 €, transferencia para reparación de tejado en Guadalix, cuenta de estudios, la sangre se le heló. Ese dinero era intocable, los ahorros de Anastasia, cada euro había sido fruto de sacrificios. De abrigos no comprados, de vacaciones canceladas, de una vida siempre aplazada. Pasó las páginas con manos temblorosas, retirada cuenta de estudios, 500 €, compra de muebles para habitación infantil, retirada cuenta de estudios, 2.000 €, la ha vaciado, susurró Carmen, con la voz rota, casi por completo, confirmó Salvador, yo lo llevaba al banco cada vez, decía que estaba invirtiendo, y sí, el dinero trabajó, arreglando un tejado en Guadalix y pagando una guardería privada para Lidia. Carmen cerró la libreta de golpe, las manos le temblaban de una forma desagradable, incontrolable. Esto era peor que una infidelidad, un engaño podía explicarse por deseo o debilidad, esto no, esto era un robo, no a ella, sino a su hija, a Anastasia, que soñaba con estudiar arquitectura, que pasaba las noches dibujando planos creyendo que su padre estaba orgulloso de ella. Antonio no solo había traicionado a su familia, había destruido, euro a euro, el futuro de su primera hija para construir una vida cómoda. Para la segunda, ¿por qué no me lo dijiste antes?, preguntó sin levantar la vista. Tenía miedo, respondió Salvador sin rodeos, miedo a él, y miedo a que no me creyeras, a que pensaras que era un viejo resentido. Tú lo querías, Carmen, rezabas por él. Puso su mano seca sobre la de ella, pero ahora ya no tienes nada que perder. Llévate esta libreta, no son papeles, son pruebas. Si empieza a mentir, si dice que no hay dinero, enséñasela, que sepa que su contabilidad secreta ya no lo es. Carmen apretó la libreta. Sentía que le quemaba los dedos. Gracias, Salvador, no tienes que agradecerme nada, hija. El anciano suspiró y se levantó con esfuerzo. Yo también fui cómplice, yo lo llevaba, yo callaba, perdóname si puedes. Se alejó lentamente por el paseo, más encorvado que nunca, una figura pequeña cargando culpas ajenas. Carmen permaneció sentada, el viento pasó las páginas, dejando al descubierto nuevas anotaciones, compra de abrigo, 1.000 €, estancia en balneario para mamá Trinidad, 800 €, recordó el invierno pasado. Carmen, hay crisis, este año me han recortado la prima, no habrá regalos. Ella había asentido, había preparado una cena sencilla con lo que tenía. Mientras tanto, él compraba un abrigo para otra mujer con el dinero de su hija. Algo se quemó dentro de Carmen, la compasión, la duda, el miedo, todo desapareció. En su lugar quedó una ira fría, silenciosa, perfectamente calculada. Se levantó, guardó la libreta en el bolso, cerró la cremallera con un chasquido seco, como un disparo. Ya no lloraba. No quedaban lágrimas, solo la determinación de recuperar lo que pertenecía a Anastasia. Entró en casa y lanzó la libreta sobre la mesa, justo frente a Antonio. El golpe sonó como un martillazo, él se sobresaltó, abrió el cuaderno al azar, su rostro perdió el color, pasaba las páginas cada vez más encogido. ¿De dónde sacaste esto?, murmuró. Eso no importa, respondió Carmen con una calma de acero. Lo que importa es que robaste a tu propia hija. Antonio se levantó de golpe, caminando en círculos. Lo devolveré todo, te lo juro, fue algo temporal. Tenía deudas, hasta el último céntimo. Lo interrumpió ella. Venderé el coche, mañana mismo, pediré un préstamo, arreglaré todo. La agarró de las manos, con ojos suplicantes. No te vayas, no se lo digas a Anastasia. Ella vio el miedo en su mirada, no era arrepentimiento, era pánico a perder su comodidad, al escándalo, al juicio ajeno. Sacó un folio y un bolígrafo. Escribe, reconoces la deuda y te comprometes a devolverla en un mes, y cortas todo contacto con esa familia. Antonio escribió deprisa, con la mano temblorosa. Cuando terminó, lloraba. Soy un idiota, Carmen, gracias por darme otra oportunidad. La semana siguiente fue extrañamente dulce. Antonio parecía otro, llegaba temprano, compraba comida cara, arregló el grifo que llevaba meses goteando, por las tardes ayudaba a Anastasia con los deberes. Papá, esta proyección está mal, tienes razón, Nasty,
Vamos a corregirla. Anastasia brillaba. Carmen, al verla feliz, sintió que el hielo en su pecho empezaba a derretirse. Incluso Trinidad cambió, la invitó a tomar el té. Todos cometemos errores, dijo, lo importante es que Antonio os ha elegido. Carmen quería creer. Quería que todo hubiera terminado. Esa noche cenaron juntos. Rieron. Antonio la abrazó antes de dormir. No te fallaré más. Carmen se durmió en paz. Pensó que había ganado. A la mañana siguiente, el sol inundaba la cocina. Carmen hacía tortitas. Antonio dormía. Anastasia había salido a correr. El bolígrafo dejó de escribir. Fue a buscar otro maletín de Antonio. Al rebuscar, sus dedos tocaron un papel liso. Era una ecografía. Fecha: 22 de mayo, 2 días atrás. Le dio la vuelta. La letra de Antonio decía: hijo mío, mi heredero, te estoy esperando. En ese instante, el teléfono del abrigo de Antonio empezó a sonar. No era su teléfono habitual, sino aquel segundo móvil que, según Antonio, había arrojado al río como gesto de reconciliación. Carmen sacó el aparato despacio. En la pantalla aparecía un nombre que le heló la sangre. Mamá. Aceptó la llamada, pero no se llevó el teléfono al oído. Se quedó inmóvil, escuchando. El volumen estaba alto y la voz de Trinidad sonaba clara, afilada, segura de sí misma. Antoñito, ¿por qué no respondes? Ha llamado Victoria. Está llorando, las hormonas la tienen fuera de control. Deberías llamarla y calmarla. Dile que todo sigue el plan. Carmen no dijo una palabra. Hola, Antonio. La voz de su suegra se volvió áspera. ¿Qué ocurre? ¿Estás entretenido con tu ama de llaves? Soltó una risa seca. Ten paciencia, hijo, ya queda poco. En cuanto Victoria dé a luz a mi nieto, pondremos el terreno a tu nombre y echaremos a Carmen, que se vaya al demonio. Lo importante ahora es que consigas que firme los papeles de la casa del pueblo con algún truco. Está sensible. El abogado dijo que, en cuanto sea propiedad conjunta, la vendemos para cubrir las deudas. Carmen colgó. El teléfono se le escapó de los dedos y golpeó el suelo con un estruendo seco. El ruido despertó a Antonio. Salió del dormitorio medio dormido, en pantalones de pijama, rascándose el pecho. Carmen, ¿qué ha sido eso? Bostezó, cegado por la luz del sol. Ella se giró lentamente. En una mano apretaba la ecografía, con la otra señalaba el móvil en el suelo. Antonio siguió la dirección de su dedo, vio el teléfono, vio la pantalla, y el sueño desapareció de su rostro al instante. Esta vez no lloró, no se arrodilló, la miró como un animal acorralado que entiende que no hay salida y decide atacar. Has estado hurgando en mis cosas, dijo con frialdad. No era una pregunta. Ama de llaves, repitió Carmen. La palabra le raspaba la garganta. Para vosotros, eso soy. Alguien a quien soportar hasta que nazca el heredero. Antonio fue a la cocina. Cogió la jarra y bebió agua directamente, con ansiedad. ¿Y qué esperabas? Carmen se giró hacia ella con el rostro deformado por una mueca cruel. Una esposa. ¿Y tú qué clase de esposa eres? Te has mirado. Te has convertido en una sombra, en una función automática. Cocinas, limpias, traes cosas. Contigo no se puede hablar de nada que no sean precios del supermercado o las notas de Anastasia. Carmen dio un paso atrás, como si la hubiera abofeteado. He trabajado, me he esforzado por nosotros. ¿Cómo te esforzaste para que todo estuviera tranquilo? La interrumpió él. Para que no hubiera escándalos. Cerraste los ojos a todo con tal de mantener la paz. Sabías que yo era infeliz, lo sentías, pero callabas. Te convenía que yo estuviera ahí, que entrara dinero, que tuvieras estatus. Esta prisión la construiste tú. Carmen hizo una pausa y sonrió con desprecio. ¿Y Victoria? Victoria está viva, se ríe, me mira como a un hombre, no como a un cajero automático ni como a un mueble. Cada palabra daba en el centro. Carmen sabía que había verdad en ello, una verdad amarga, insoportable. Se había escondido en la rutina, había tenido miedo de preguntar ¿eres feliz? Porque temía la respuesta. Sí, dijo en voz baja, tengo culpa. Dejé que nuestro matrimonio muriera. Me volví cómoda, aburrida. Alzó la cabeza y lo miró de frente. Pero eso no te daba derecho a robarle a tu hija, no te daba derecho a planear echarme como si fuera basura. Podrías haberte ido con honestidad, decirme a la cara que ya no me querías, pero no, querías a la mujer joven, mis guisos, el dinero de Anastasia y la aprobación de tu madre. De pronto recordó el terreno, la casa del pueblo, la herencia de mi abuela Kirastarmela. Antonio sonrió con burla. ¿Y cómo creías que iba a pagar mis deudas? Victoria está a punto de dar a luz.
necesita comodidades. Ese terreno vale mucho, seguimos casados, legalmente, la mitad es mía, es una herencia personal. Susurró Carmen, no se divide, el abogado encontrará la forma. Respondió él encogiéndose de hombros, si te hubieras quedado callada, habríamos llegado a un divorcio tranquilo, incluso te habría dejado algo, pero ahora es guerra, y mi madre te va a destrozar, no tienes dinero, ni contactos, ni carácter, vas a perder. Carmen miraba al hombre con el que había compartido 20 años y solo veía a un enemigo frío, ajeno y calculador. No solo la había traicionado, había planeado su aniquilación. La ilusión se rompió en 1000 pedazos, la luz del sol, las tortitas sobre la mesa, la esperanza, todo había sido un decorado falso de una obra monstruosa donde a ella le habían asignado el papel de sacrificio. Vete, dijo, esta también es mi casa, respondió Antonio, no pienso irme, vete, repitió ella, más fuerte, si no lo haces, salgo al balcón y empiezo a gritar, le contaré a todo el edificio lo que has hecho. Llamaré a tu jefe, haré el escándalo que tanto temes, yo ya no tengo nada que perder, tú sí. Antonio la observó con desconfianza, en sus ojos, antes sumisos, ardía ahora una llama peligrosa, desesperada, escupió al suelo, agarró su maletín y la chaqueta, histérica, gruñó, ya veremos cómo cantas cuando mi madre se encargue de ti. La puerta se cerró de golpe, Carmen quedó sola en un apartamento que ya no sentía como hogar, se dejó caer en el recibidor, justo donde yacía el teléfono, la ecografía seguía apretada en su mano, arrugándose hasta quedar hecha una bola. No lloró, las lágrimas se habían agotado, dentro de ella solo quedaba un desierto abrasado, y una claridad fría. Querían guerra, la tendrían, pero no lucharía por un marido ni por un pasado muerto, lucharía por lo único que aún le pertenecía, su dignidad. El abogado lo explicó con frialdad, en cuanto la vivienda pase a ser un bien compartido, se venderá para saldar las deudas pendientes. El rostro de Trinidad se cubrió de manchas rojas, dio un paso apresurado hacia la mesita para cortar el audio, pero Miguel se adelantó y le cerró el paso. Había aparecido de repente, colocándose entre su esposa y Carmen, con los brazos firmemente cruzados. Bueno, Victoria, aguanta un poco sus manías, dijo entonces otra voz, cuando nazca el bebé, que se quede en casa, lo importante es el niño, luego ya veremos, quizá ella también acabe siendo una molestia. Era la voz de Antonio, saliendo clara del altavoz. Victoria se quedó sin color. Miró a Antonio como si estuviera viendo a un desconocido. Me dijiste que me querías, que éramos una familia, Victoria. Eso es un malentendido, una tontería, gritó Antonio, intentando sujetarla del brazo. Ella se soltó de un manotazo. ¿Estás pagando mi parto con el dinero de tu hija?, preguntó en voz baja, pero el silencio era tan absoluto que todos la oyeron. Le robaste a tu propia hija. La grabación terminó. En el vestíbulo cayó un silencio pesado, casi físico. Decenas de miradas se clavaron en aquella familia que hasta hacía un momento parecía perfecta. No eran miradas de curiosidad, sino de juicio, de asco, de compasión. Trinidad, siempre erguida, siempre impecable, se encogió de repente. Toda su autoridad, construida sobre una fachada de respetabilidad, se vino abajo en un segundo. Abrió la boca, pero no logró articular palabra alguna. Miguel la miró por última vez. Me voy, Trini, pido el divorcio y reclamaré mi pensión, arréglatelas como puedas con tu heredero. Luego caminó hasta Carmen y se colocó a su lado. Victoria, con los ojos llenos de lágrimas, se arrancó del cuello la cadena con el medallón y se la lanzó a Antonio. No vuelvas a acercarte a mí. Se giró y corrió hacia la salida, empujando a la gente que se apartaba en silencio. Antonio quedó solo en medio del vestíbulo, un hombre pequeño, derrotado, con una caja de terciopelo en las manos, sin nadie a quien ofrecérsela. Miró a Carmen, en su mirada no había rabia, solo vacío. Lo has destruido todo, murmuró. No, Antonio, respondió Carmen con serenidad, yo solo he encendido la luz. Se dio la vuelta y se marchó. No sentía Victoria, solo un cansancio denso, pesado, y un hueco extraño donde antes latía su corazón. Pasaron 8 meses, aquel invierno fue especialmente nevado. Carmen estaba de pie frente al escaparate de su pequeña tienda en el mercado. El rótulo Hogar Dulce Hogar iluminaba la calle con una luz cálida y amarilla. Tras el cristal se veían manteles de lino, servilletas bordadas, mantas suaves. Era un negocio pequeño, humilde, pero suyo. Lo había abierto con parte de
la herencia y un crédito modesto que Miguel la ayudó a conseguir. Su suegro la visitaba a menudo, le llevaba empanadillas, la ayudaba con los números, hablaba de pintura, vivía en una habitación alquilada y, por primera vez en décadas, parecía realmente vivo. Antonio había desaparecido, se decía que había huido a otra ciudad, escapando de las deudas y la vergüenza. Trinidad vivía sola en su gran piso. Los vecinos comentaban que ya casi no salía. Carmen acomodó una pila de toallas. Sus manos seguían siendo las de siempre. Manos trabajadoras. En el anular ya no había anillo, aunque la marca seguía allí, una línea clara sobre la piel, probablemente para siempre. La campanilla de la puerta sonó. Entró Anastasia, con las mejillas rojas por el frío y un tubo de planos colgado al hombro. Mamá, he aprobado el examen, con matrícula de honor. Carmen sonrió. Habían reunido el dinero del primer semestre con esfuerzo, pero el juez obligó a Antonio a pagar lo que debía, y los primeros pagos ya habían llegado. Qué orgullosa estoy de ti, mi niña. Te preparo un té de tomillo. Sentadas en la trastienda, bebían té caliente en tazas sencillas. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo la ciudad de blanco. Carmen observaba a su hija, el vapor que subía de la taza, y sentía paz. No era una felicidad explosiva, era una calma profunda, un poco nostálgica, la serenidad de quien ha sobrevivido a un naufragio y ha levantado su casa con sus propias manos. Había perdido a su marido, 20 años entregados a una ilusión, a la idea de que el amor lo resiste todo. Algunas noches todavía lloraba, recordando al Antonio que creyó amar, a un hombre que quizá nunca existió, pero se había encontrado a sí misma. Ya no era una sombra, ya no vivía para ser conveniente, era Carmen, una mujer capaz de mantenerse en pie incluso cuando el suelo se rompe bajo los pies. Una tarde, al cerrar la tienda, vio a Salvador paseando con su esposa, caminando despacio, del brazo. El anciano la reconoció y la saludó levantando la mano. Carmen respondió al gesto, respiró el aire frío, olía a nieve, a pino, y a esperanza. La vida seguía, distinta, difícil, a veces solitaria, pero sincera, y eso era lo esencial. Queridos oyentes, aquí termina la historia de Carmen, una historia dura, a ratos amarga, pero profundamente necesaria. ¿Ustedes qué opinan? ¿Actuó bien Carmen? ¿Valió la pena sacar la verdad a la luz y provocar aquel escándalo público? Algunos dirán, debería haber callado, mantener la familia por las apariencias. Otros pensarán, fue poco castigo para lo que hicieron. ¿Y ustedes, habrían perdonado, o también habrían quemado todos los puentes? Los leo en los comentarios. De verdad me interesa conocer su opinión. Si esta historia les ha tocado el corazón, si han sufrido junto a Carmen, por favor denle un me gusta al video, eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a contar nuevas historias. Suscríbanse para no perderse los próximos relatos, y si quieren saber qué fue de Victoria o de Trinidad, díganoslo en los comentarios. Tal vez también volvamos a asomarnos a sus vidas. Cuídense mucho, y cuiden a quienes aman. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.